Alberto Uribe Camacho estudió la maestría en Derecho Constitucional en el ITESO y tiene 2 carreras. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Guadalajara. Fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga entre 2015 y 2018. Su último encargo fue como director general de política en la Secretaría de Relaciones Exteriores, apoyando al canciller Marcelo Ebrard, donde se desempeñó como interlocutor de la dependencia ante los representantes de los poderes de la Unión y de los 3 niveles de gobierno. En su gestión como alcalde, duplicó el presupuesto de obra pública de 700 a casi 1,400 millones de pesos. Se renovaron 147,000 metros lineales de concreto y asfalto en las vialidades del municipio. En su gobierno se construyeron 5 vasos reguladores para enfrentar el problema de las inundaciones. En 2017, el Colegio de Ingenieros de Jalisco otorgó la presea Coloso de Plata a Alberto Uribe por la ejecución del proyecto Sistema de Protección a Centros de Población para Mitigación de Inundaciones, en la categoría Ingeniería Hidráulica y Sanitaria. Se inauguraron también 36 nuevos parques. Fue reconocido por 3 años consecutivos por realizar las mejores prácticas de gobierno. El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga fue el primer municipio en toda la República en recibir la certificación ISO 9001 y su gobierno dotó de 4,000 becas a niños de secundaria. Hoy, en el estudio de Noticel, el abanderado del partido Movimiento Regeneración Nacional a la alcaldía de Zapopan, Alberto Uribe Camacho. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez y les presento una entrevista exclusiva para los seguidores de Noticel.mx. En el estudio nos visita Alberto Uribe Camacho. Él es candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional a la alcaldía de Zapopan. Alberto, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí otra vez con ustedes. Muchas gracias. Finalmente la última entrevista era como una posibilidad si jugábamos Guadalajara, Zapopan. Finalmente fue Zapopan, muy contento de que así sea porque pues, es un gran reto y además es una ciudad muy grande en tamaño, 5 veces más grande que Guadalajara. Y ya más grande que la última vez que nos vimos no teníamos los datos todavía de el INEGI, en donde ya están 1,440,000 versus 1,360,000 de la ciudad de Guadalajara. O sea, ya tiene más habitantes Zapopan que Guadalajara, y esa es toda una información, además de su tamaño que es gigantesco, ¿no? Sí, pues es el municipio más grande del estado de Jalisco, sí, ¿no? Claro. Y bueno, evidentemente ya hiciste tu diagnóstico, ya recorriste más el municipio, ya lo identificaste, y bueno, a diferencia de la anterior visita, hoy sí nos puedes dar una propuesta, ya nos puedes decir qué es lo que encontraste primero en Zapopan. Sí, primero tienes que cambiar la visión. Mucho que se vende de Zapopan es el Zapopis, lo cual existe y está bien, pero la otra realidad, el otro Zapopan, el de los invisibles, el de aquella gente que vive en la pobreza, el de aquella viejita que por su tipo de calcio que ya tiene, pues la agarras de las manos y casi se te deshace, ¿no? Entonces esta gente que tiene mucho más pobreza, mucho más necesidad, y me parece muy claro que entonces el gobierno lo máximo que hará dejará de ser esta obsesión de la ciudad de los niños y las niñas. Más bien será una ciudad en donde vivir en paz sea posible en la medida que además es mi eslogan, en la medida que nos dediquemos a bajar nuestro indicador de pobreza. 1 de cada 3 vive en pobreza y una gran cantidad también en pobreza alimentaria. Entonces, creo que tenemos que sacar adelante todas esas colonias que no tienen agua, todas esas colonias que no tienen alumbrado público. Hace 3 años hacían una concesión y la concesión no la pudo implementar. Tenemos que quitar y tumbar esa concesión, porque hoy el 30% del alumbrado no funciona, el 40% es de vapor de sodio, el 30% es de un LED muy chafa, y entonces tienes que meter un alumbrado de una dimensión mayor, poder comprar energía limpia, pero un municipio perfectamente alumbrado. ¿Por qué vamos a invertir y por qué es una obsesión? Porque el alumbrado público es parte de la seguridad pública. Si el alumbrado está funcionando perfectamente afuera de una secundaria o fuera de una zona que tienes una zona de violaciones, pues te puede ayudar con muchísimo a reducir estos indicadores. Entonces, el paradigma se cambia. Es decir, ya la prioridad no se venía Patria, Colomos, todos estos lugares que levantan y arreglan. No, la prioridad es que tengamos calles perfectamente con concreto, lo que se pueda, lo que no meter asfalto, pero calles que no sean en tierra. 1, 2, perfectamente iluminadas. 3, con agua, porque la función esencial del agua
o la función esencial del ayuntamiento, perdón, es el 115 constitucional, con sus artículos. Y los ayuntamientos tienen muchísimas más atribuciones que están haciendo que no les corresponden. No te corresponde esta demagogia de comprar útiles escolares y mochilas y regalarlas o zapatos. No lo voy a hacer. Ese dinero se va a ir a arreglar los temas de alumbrado, a arreglar los temas de agua potable, al tema de seguridad pública. No funciona la Academia de Policía de Zapopan. Es un edificio que además no tiene condiciones, no está instalado, se metieron en ese edificio. Vamos a hacer unas instalaciones de una academia seria, digna, en donde estemos capacitando permanentemente a nuestra policía. Entonces, me regreso. Primero, entonces, la gente que menos tiene. Segundo, dotar de servicios a ellos antes que a quien sea, porque las colonias que tienen mejores condiciones económicas, que también los voy a gobernar todos por igual, no es decir, no voy a taparme los ojos y voy a decir, nomás ahora voy a gobernar esas zonas. No, gobiernas todo, pero con prioridad. La prioridad de mi presupuesto será los que menos tienen, la prioridad de la administración, de mi tiempo, de todo, será sacarlos a ellos adelante, porque son muchísimos habitantes que están en esas condiciones, están olvidados, están invisibles y vamos a entrar muy fuerte con ellos. La prioridad a la que todo el mundo le interesa es seguridad pública, es decir, el 70% te dice que se siente inseguro en Zapopan. Entonces, ese es un reto. Y bueno, tal vez, por lo que nos estás diciendo, se podría adelantar que vas a acabar con la polarización que vive Zapopan, porque Zapopan es uno de los municipios más polares del país. O sea, hay extrema pobreza y hay extrema opulencia. Sí. Los que tienen, qué bueno que tengan y que sigan teniendo, pero los que no tienen, pues necesitan. O sea, cuando menos la mesa colorada, ponerle zampeado para caminar, ¿no? Que deje de ser tierra. Claro, imagínate el lodo cuando llueve. Y de bajada. Y de bajada, ¿no? Son condiciones complejas además. Y otra cosa que también vamos a hacer es, cuando yo entré de presidente municipal de Tlajomulco, la zona de la carretera Chapala le apliqué una veda a la vivienda, porque la zona no tenía agua. Entonces las zonas que no tienen agua del municipio, no voy a dar ningún permiso para construir más vivienda, hasta que no solucione el tema del agua. Porque entonces, si tienes 100 litros y lo tienes que repartir entre 1,000 personas, no es lo mismo que tener 100 litros y repartir entre 10,000. Entonces tienes que resolver el tema de fondo del agua. El agua se divide en dos grandes momentos en Zapopan. El primero tiene que ver con lo que es del CIAPA y lo que está fuera del CIAPA. Entonces hay muchas construcciones que dieron en donde la factibilidad de agua las da el municipio y paralelamente a unas cuadras las da el CIAPA. El CIAPA no da factibilidades y el ayuntamiento sí. Entonces me parece que tienes que ser mucho más serio. En donde no hay agua vamos a aplicar una vez hasta que no resolvamos. No va a estar dando permisos para construir nuevo. Entonces, esa es una parte central. Y también la definición del desarrollo urbano. El programa que tiene el plan de desarrollo urbano es un copy-paste que nosotros lo sacaron. Pero lo que estamos planteando nosotros es que si hay una zona territorial específica, pensemos en cualquier cuadro de terreno. En ese cuadro de terreno tienes que poner vivienda, tienes que poner oficinas, tienes que poner parques, hospitales, y ahorita dicen, no, solamente vivienda. Y entonces no detonas una zona completamente. Si agarramos esta parte, así lo hace Huixquilucan en el CEDO muy bien en ese sentido, y entonces ahí detonas una serie de usos mixtos, no únicos, y eso te permite ir detonando y moldeando una ciudad que además también te voy a decir con mucha claridad, Zapopan será la número 1 del país, en su seguridad, en su academia, en los servicios, en innovación, en tecnología, en e-gobierno, en sistematización. No tengo duda que será un número 1. Por eso es un gran reto cuando me dicen, ¿por qué Zapopan? Pues porque Zapopan es más fácil a llevarse la número 1 que Guadalajara, de entrada. Y bueno, hablas algo también... O menos difícil, ¿no? Hablas algo importante de los servicios. Zapopan dejó de ser la villa maicera. O sea, ya no se siembran elotes porque se sembraron casas. Claro. Pero casas sin servicios, casas sin vialidades, casas sin manera de llegar o de salir. Y lo peor, o sea, no hay agua como tú lo adelantas, suele no haber luz. Entonces, se necesita un orden como lo que hiciste en Tlajomulco. Sí, es poner orden, tomar determinaciones, no estar al servicio de los constructores, ¿no? ¿No son tus amigos? No, sí son, ellos lo saben que sí, pero yo no tengo amigos cuando gobierno, yo soy presidente municipal y no tengo preferencias, así de claro, es decir, cuando yo soy presidente municipal, si tengo que tomar una decisión entre la amistad contigo
y un tema que tiene que ver con mi pueblo, pues lo voy a tomar por mi pueblo, aunque tú y yo podamos ser amigos o no. Yo no me confundo en eso. Por eso quité 800 hectáreas de la vivienda. Por eso de 47,000 viviendas que había en promedio, 48,000 cada 3 años, nosotros hicimos 4,929, el 10%. Por eso las grandes constructoras de casas que no hicieron un desastre se fueron de mi municipio, en ese entonces, Tlajomulco. Y por eso pudimos parar un fraccionamiento como Santa Anita Hills. Y por eso muchas cosas. Porque primero tienes que tomar las decisiones en torno a tu gente. Y eso me parece que es un asunto que tiene que ser muy serio. Y por supuesto que en materia de sistemas, Zapopan le falta muchísimo. El catastro nada que ver con lo que nosotros hicimos. Nosotros hicimos al mejor del país. Entonces tienes que tener un catastro mucho más eficaz. Tienes que usar drones para gobernar. Tienes que usar muchas cosas. Vamos a presentar en próximos días un diseño que tenemos para los incendios del bosque de la primavera. Espectacular. Con una serie de equipos modernos, entre otros drones. Por ejemplo, tienes un incendio y en general van buscando dónde está. En cuanto nosotros subimos nuestros drones, enfocamos perfectamente dónde están. Esos mismos drones nos sirven para, además vamos a tener sensores de cuando se empieza a calentar. Es decir, yo voy a detectar técnicamente en un espacio que vamos a tener muy moderno ahí, cuando empiece a subirse la temperatura en automático con los sensores que tenemos. Vamos a tener unos carritos como esos que se van ahí a Tapalpa, parecidos, con unos chorros especiales con 10,000 litros de agua y con chorros de alta intensidad. Paralelamente, también vamos a tener una recolección de agua en diferentes partes del bosque. Y ese lugar nos va a permitir poder reaccionar, podernos mover para apagar directamente. El agua va a ser parte de lluvia y entonces ahí vas a poder tener un espacio donde puedas tomar agua y moverte muy rápido, una serie de equipos muy especializados de quienes estarán ahí. Ahorita creo que hay 4 nada más. Entonces tienes que meterle candela, meterle inteligencia, meterle ciencia, meterle tecnología. Y una cosa que vamos a hacer, que vamos a anunciar también, es que esos mismos drones, hay una especie como de pelotitas que son árboles. Entonces vamos a aflojar la tierra en cuanto llueve y vamos a mandar drones que van a estar aventando estas como bolitas. Esas bolitas se convierten en árboles. Y vamos a una reforestación de dimensiones gigantescas en la primavera, porque además es un pulmón impresionante del área metropolitana y vamos a hacer la mayor reforestación que se ha hecho en toda su vida, pero además desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cuidar, desde la perspectiva de poder tener capacidad de almacenar más agua. Si tú tienes más árboles, hay más agua. Entonces, estamos trabajando en ese diseño, prácticamente lo presentamos la siguiente semana y la verdad es que me emociona mucho porque es hacer cosas de fondo. Como cuando entramos al tema de las inundaciones, en su momento, pues tuvimos que inventar estos vasos reguladores con equipamientos muy avanzados, comprar una presa, y entonces a partir de ahí empezamos a reducir el tema de las inundaciones. En la carretera Pueblo Chapala empezamos a comprar agua cruda y empezamos una planta de tratamiento propia. Y nosotros no nos adherimos al CIAPA. La verdad es que el CIAPA está muy mal. El CIAPA sus finanzas no son las mejores. Dejaron de ser aquel CIAPA que era tan necesario, tan tecnológico. A mí me ayuda con asesoría un exdirector del CIAPA y pues estamos haciendo como toda la revisión de qué conviene y dónde está la problemática en torno al agua en el municipio. Entonces, son muchas cosas que te van a permitir ser vanguardia y me parece que como no está en el tablero de la competitividad aquí compiten Guadalajara contra Zapopan. Yo no voy a competir contra Guadalajara, no va a ser mi competidor como municipio, como gobierno. Mi competidor será el número 1 del país, será San Pedro Garza, será algunas cosas Escobedo, será San Luis Potosí en el Estado de los Policías, es decir, serán los mejores del país y en cuanto lo logremos tenemos que empezar a competir con Latinoamérica en posiciones. O sea, yo vengo a ser el director también de la internacionalización de ciudades mexicanas en el mundo, es decir, si tú querías tener una relación con Japón, era a través de mi oficina, o si el gobernador de Jalisco quiere tener una relación con el gobernador de California, también a través de mi oficina. Entonces todo eso te permitía tener una gran cantidad de información de cuáles son las mejores prácticas. Incluso estábamos haciendo un libro en la Secretaría que yo dirigía, en donde publicamos primero el ABC de la internacionalización de ciudades mexicanas en el mundo. Y entonces le pedí yo a los embajadores de México y le pedí a los cónsules que si podían detectar las mejores prácticas en innovación, internacionalización de ciudades en el mundo,
Y entonces nos mandaron toda la información de cuáles eran las mejores prácticas para nosotros enseñar a las ciudades mexicanas que estaba haciendo. Entonces, pero antes de publicarlo me tocó ya estar acá de precandidato, así que no lo pude publicar. Pero lo que quiero decirles es que cuando tú defines un problema muy serio de los gobiernos de Jalisco es que se quedan en la discusión de los quiénes, a veces de los qués, pero no de los cómo. Eso no se aborda. Y cuando hablas del cómo, en el cómo está la cooperación internacional. Lo que tú discutas se está haciendo en otra parte del mundo más eficiente. Entonces, por ejemplo, en todo el tema de ciudad inteligente, pues le vamos a pedir asesoría a China. Hay unas ciudades que están haciendo impactantes. Entonces, me parece que tienes todo por construir, por moldear, por creer y, por supuesto, que en materia de innovación, en materia de cualquier trámite que hagas, o sea, vamos a revisar a detalle cada trámite. A mí me encontré con la COFEMER, es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en la pasada sexenio, o se llama CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y ahí es auditar tus trámites. Auditar si te pido tu acta de nacimiento y te pido tu credencial de elector. No te puedo pedir tu acta de nacimiento si a ti te pidieron tu credencial de elector en el momento. Cuando tú fuiste por tu credencial de elector te pedían tu acta de nacimiento. Entonces, ¿por qué te pido 2 veces un trámite que ya se hizo? Simplifiquemos los trámites. Hagámoslos fácil, que todo lo puedas hacer electrónicamente, que no te tengas que meter en una plataforma que sea sumamente compleja. Hagamos un gobierno sencillo, un gobierno modesto, eficaz, rápido, sin tantos generales, con mucha tropa, y que puedas tener los puentes en dimensiones dignas. O sea, nosotros vamos a contratar de diferentes partes algunos que sean que hayan sido presos y que estén rehabilitados, o que hayan estado en todos sus temas de tratamiento después de vivir una drogadicción y que no encuentran espacio. Ellos en la noche van a salir a hacer nuestras cuadrillas. En la Ciudad de México tú estás en la noche y ves una gran cantidad de cuadrillas trabajando. Cierras vialidades completas y barres y limpias y lavas y dejas impecable el día siguiente. Entonces, aquí no hay cuadrillas nocturnas prácticamente, no las ves. Con trabajo ves las de alumbrado. Entonces, tienes que hacer todo un equipo nuevo de muchos soldados que te permiten salir a la calle, quitar tanto general que tienes ahí, un rediseño de la administración, en donde la esencia sea simplificar, sea sistematizar, tener controlado todo desde la perspectiva sistémica, pero controlado todo desde la perspectiva también tecnológica. Todo se va a controlar desde la tecnología. Es tener una matrix que te permita controlar cada peso que se mueve. Y la tecnología es extraordinaria. Yo les platico que cuando me toca ser presidente, compro 100 vehículos y entonces hacemos un análisis comparado, evidentemente con 100 vehículos, del costo de la gasolina. Entonces nosotros le metimos un software que nos permitía saber dónde estaban nuestros coches. Si el fin de semana nosotros teníamos un coche fuera de ahí, lo apagábamos. Y el servidor público tenía una multa. Y si detectábamos que el servidor público se había ido en su coche al el domingo, se quedaba el coche apagado ahí. Entonces, pero eso no es el dato, sino el análisis comparado de un año contra otro. 100 vehículos más contra el año que siguió antes de poner tecnología, pues todos me dirían, pues si son 100 vehículos más, tuviste que haberte gastado 20 millones más. No, 100 vehículos más, la tecnología, nos ahorramos 14 millones de pesos en gasolina. Con 100 vehículos más. Con 100 vehículos más. Explícame eso, Juan Carlos. Es decir, eficiente uso de el robo hormiga es una cosa de terror. Robaba el que daba al vale. Robaba el trabajador que decía, ponle 18 litros y vamos. Y robaba el que ponía acá. O 10 litros. Entonces, no tenías el margen. Entonces, nosotros detectamos cuánto rendimiento te tenía que dar y, por supuesto que entonces empezamos a tener un control absoluto de todos los vehículos porque los tecnificamos. ¿Pero te ahorraste 14 millones? O sea, ¿no te parece una locura? Y así hay 1000 lugares y 1000 cosas que tienes que ir agarrando y que tienes que ir controlando. Es como si una empresa tan importante como esta, pues de repente no tiene control de sus gastos, no tiene control de su gasolina, no tiene control de nada, pues entonces hubiera tronado. El problema es que los gobiernos son recursos públicos y esos recursos públicos pues no tronan, se va el alcalde y les da igual. Aquí es cómo haces un verdadero orden y control sistémico. Aquí sería el verdadero uso de la tecnología y la innovación al servicio público. Sí. Y voy con esto porque se habla mucho. Sí, el área metropolitana de Tapatía es la capital de la innovación a nivel nacional.
pues bueno, cómo están los demás municipios, ¿no? Claro, estamos Entonces, en pañales, ¿no? Tiene que ser algo verdaderamente funcional. Claro, no compites en la innovación con la de México, pues ya es absurdo. En la innovación tienes que irte con qué está haciendo China, qué está haciendo Japón, qué está haciendo Corea del Sur, qué está haciendo Europa en algunas cosas, algunas ciudades, qué está haciendo los modelos, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos, y con ellos es el comparado en innovación. Pues porque tienen comparado innovación con lo que hace Guadalajara, pues, la verdad es que ternura, no. Esto es global. Vivimos en un mundo global y tenemos que ver las cosas global. Pero además, pues evidentemente que yo tengo mucha claridad del tema, pues por venir a trabajar con Marcelo Ebrard. Si alguien es global en este país es él. Y entonces todo eso te permite también tener aliados muy importantes. ¿Cuál va a ser una diferencia entre cualquiera de los candidatos que están jugando, como Kumamoto o como Franje? Pues de entrada, la experiencia comparado, si tú contrataras a un gerente para esta empresa, pues busca que tenga experiencia, que tenga resultados, no que vaya a ir a aprender. Y que además tenga el carácter de agarrar la dirección de la policía. Lo insisto, el director de la policía voy a ser yo. Y eso significa que voy a estar al mando de la policía. Significa que voy a tener gabinetes de seguridad. Significa que voy a estar revisando las cámaras. Las cámaras las voy a quitar a la policía. Ellos no las van a tener, las va a tener un área técnica mía. Porque entonces, ¿quién los supervisa? Es como que llenas de cámaras y pones a tus trabajadores a que ellos supervisen qué está pasando. No, pues no, tienes que supervisarlas. Entonces, tienes que también tener carácter para entrarle al tema. Pero entonces cuando dices, tengo que elegir al próximo gerente de la ciudad, al próximo presidente de la ciudad, al próximo mayor, tienes que pensar en su perfil, tienes que pensar en su capacidad, tienes que pensar en su experiencia, pero tienes que pensar en sus alianzas. Es decir, que cuando tome el control de la seguridad pública, por supuesto que yo pediré y tendré el apoyo de el secretario de Defensa, de Marina, Guardia Nacional, Servicio de Inteligencia en Estados Unidos. Entonces, también cuenta eso, porque no te puedes aislar, como el gobernador Alfaro lo intentó hacer aquí, aislado de la federación, como que fuéramos una isla, y además, por ejemplo, estados como Texas o como California, que tienen tanto dinero propio, no se pelean con el presidente de Estados Unidos, y ellos son mucho más autónomos. Aquí, con la poca autonomía que tienen las ciudades, hablando financieramente hablando, porque eso es cuando eres autónomo, ¿no? Cuando te dice, cuando solo. te dice tu hijo, ¿no? Como, yo ya soy mayor y sí, nomás mientras no te mantengas, tampoco me está toda tu libertad, ¿no? Entonces es así. Mientras una ciudad no es independiente financieramente, pues entonces es diferente. El municipio que tenía mejor recaudación del país es uno que acabo de ser presidente, que de cada 10 pesos, 5.6 o 6, recurso propio. El promedio del país era de 3. O sea, casi el doble. De 10 pesos, 7 pesos se los da la federación. Y hay lugares que de cada 10, 9 pesos los da la federación. Muchas ciudades. Entonces, la recaudación propia nuestra fue la mejor del país. Y entonces, porque, y además no subimos impuestos y tampoco pedí deuda. ¿Cómo? ¿Cómo no pides impuestos? 2 años no subes impuestos a los ciudadanos. 2 años. Eso no había pasado. Porque siempre subir. Quitamos la vivienda. Entonces me dijeron, no, es imposible. No vas a poder, quitas la vivienda, no subes impuestos. Decían, está destinado a fracasar. No. Teníamos un as bajo la manga. Que era 5 millones de metros cuadrados inexistentes en el padrón, los incorporamos. Les cobramos a las grandes empresas que pagaban poquito, que se hacían patos, y hicimos todo un sistema, además de, con los drones, nos permitió ser el municipio, según Innovation Week, más innovador del país en el uso de los drones para muchísimas cosas en ese entonces. Y entonces podíamos llegar a una empresa, por ejemplo, que vende refrescos ahí, que no creyó nuestro dictamen, llegaron los drones y nosotros podemos hacer el 97.8 de exactitud de cualquier terreno y de cualquier casa. O sea, tú llegabas, por ejemplo, porque además tenemos fotos satelitales, tú llegabas y yo te decía, oye, tú no me reportaste tal cosa. No, no es cierto. ¿Esta no es tu casa? Bueno, sí, pero pues no que tenía un piso. Entonces, pudimos incorporar 5 millones de metros cuadrados al padrón. Son otro tipo de discusiones que no necesariamente están y que los alcaldes no se meten a eso. Les gusta inaugurar obras, les gusta gastar, les gusta comprar, no les gusta recaudar, no les gusta despeinarse más allá porque son medio fashion. Bueno, pues Alberto,
un mensaje que quieras regalarle a todos los seguidores de Noticel.mx y que están aquí siguiendo toda esta transmisión. Ya te conocen, pero ahora que te conozcan más. Ahorita que estaba en el menudo Chito, antes de venir acá, ya me decían las meseras, usted es el de Tlajomulco, ¿verdad? Pues, soy de Zapopan, les decía. Y además con una visión global siempre. Pero decirles que confíen en mí, que yo no soy un radical, soy candidato de Morena, soy candidato externo, soy alguien que tiene una formación y que además tiene una visión global, una visión moderna, en donde voy a buscar construir el municipio que sea la referencia nacional de cualquier buen gobierno de Morena, de cualquier buen gobierno del país, y que tengo una gran relación con la iniciativa privada, tengo una gran relación con la iglesia, tengo una gran relación con los factores y sectores de poder económicos, y me parece que pueden confiar en que seré un presidente municipal de Zapopan, digno de Zapopan, pero además que se pueda sentir orgullosa la gente del trabajo que vamos a ir haciendo día a día para poner en lo más alto y en donde que se escuche Zapopan en Japón, en China, en muchos lugares, y vamos a hacer una reconversión también del campo a un campo que vamos a empezar a hacer. Todo el mercado del mar, ¿cuánto tiempo me queda? Lo que tú digas. El mercado del mar, por ejemplo, y el rastro, y mercados, y los mercados, todos esos desechos me los voy a quedar yo, les voy a cobrar. Digo, les cobran una cantidad por llevárselos hoy en día, les voy a cobrar a lo mejor un 20% menos, pero eso los voy a usar yo para hacer composta orgánica. Esa composta orgánica me va a servir para mis parques y jardines, me va a servir para la primavera, me va a servir para mejorar la calidad de nuestro suelo. Y entonces con toda esta composta vamos a hacer una reconversión de también voy a presentar eso. O sea, cada espacio donde están sembrando hoy en día, además de que va a ser orgánico, vamos a hacer una reconversión para hacer una cooperativa en donde los dueños de la tierra, el ayuntamiento como socio con un 20%, ellos un 30%, un 20% nosotros, empresas con un 50%, vamos a empezar a producir. ¿Les doy la primicia? Gracias. Algo que va a ser muy cuestionado. Vamos a sembrar cannabis en todos estos espacios. Esa cooperativa, el ayuntamiento, con un impuesto para el ayuntamiento como socio, las empresas, y entonces vamos a empezar a hacer uso medicinal y uso industrial. Vamos a empezar a sembrar para reconvertir la tierra y empezar a hacerla productiva, hacer a nuestros campesinos y dueños de la tierra millonarios para que no quieran vender la tierra para meter casas. Y tienes que innovarlo porque es un asunto que ya se aprobó, ya está aprobado en el Senado de la República, y me parece que tenemos que movernos rápido, tenemos que ser eficaces. Y ese tema, le estoy dando aquí la primicia a ustedes, pero estoy revisándolo ya en el Senado con especialistas, con gente que va a venir de California, con gente que nos va a decir el modelo de negocio no será para consumo personal, pero sí para consumo industrial, sí para la medicina, y entonces necesitamos hacer un modelo de negocio muy exitoso y muy talentoso, y por supuesto que podrán criticar las cosas, pero el tema está, el tema existe, y además tiene demasiadas propiedades en materia de medicina. No va a ser para que todo el mundo se muera de risa y que después les dé hambre. Me refiero por el efecto de la hierba. No más que no tengamos incendios, ¿no? A rato van a andar todos muy contentos, ¿no? Pero la realidad es que no. Está aprobado ya. Es un negocio. Hay ciudades en Estados Unidos que cambió la economía por ese tema. Por el CBD, se llama, que no es la parte alucinógena, sino la parte médica. Y entonces, si podemos desarrollar una industria ahí, me parece que con ese tema y con otros tenemos que explorarlos. Y entonces es pensar lo imposible, es soñar con cosas diferentes y es dar resultados diferentes. Si ese tema caminara, por ejemplo, el municipio va a tener mucho dinero para invertir en las calles, en las comunidades, y es un ingreso adicional que hoy no tiene el ayuntamiento, hoy tampoco tienen los campesinos, están las tierras prácticamente abandonadas, y este tema no ocupa tanta agua, y entonces empieza a ser un modelo importante de
negocio que además serías, por supuesto, la innovación nacional. Pues existe en Estados Unidos, en Canadá, en otros países caminan perfectamente bien la industria médica. Entonces, ¿por qué tenemos tantos tabús? ¿Por qué no avanzamos en pensamiento? O sea, que los mismos campesinos puedan dedicarse a hacer lo que muchos hacen, de revocacionarlo, a sembrar marihuana, pero ya de una manera lícita, ¿no? Sí, cannabis. No, lícita además, pero es que con la marihuana soy despectivo siempre, ¿no? Pero la planta en final es muy importante en materia de salud, por ejemplo. El cannabidiol es importante. No, es un factor importante. Cualquier niño o personas que tienen ataques epilépticos y cosas así, les ayuda muchísimo. Entonces, vamos evolucionando nuestro pensamiento. Te acabo de la primicia, la iba a anunciar en próximos días, pero me parece que discutirlo en sí mismo vale la pena, ¿no? Pues, por ejemplo, yo, como les digo, gobierno para todos, no me importa ni su preferencia religiosa, ni sexual, ni nada. Cada quien tiene la determinación de su vida propia, entonces es aquí igual. Tienes que abrir el debate, abrir la discusión, y creo que es un tema que puede ser criticado si le pones como, dice Uribe que va a sembrar marihuana, que va a ser socio de... No. Industria médica, cannabis, cannabidol, eso es completamente diferente. Y entiendo que mucha gente se cerrará con un pensamiento así, pero pues lo que pasa es que tienen que viajar, también tienen que ir a ver lo que pasa en este momento en Canadá, en esta industria, en Oregon, particularmente California, Washington, y son zonas que detonaron de una manera muy importante. Alberto, muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez, les agradezco el favor de su atención y los invitamos a estar pendientes de próximos encuentros informativos. Muchas gracias.